programas de QR, estamos muy contentos por eso. Hace 100 programas que estamos intentando recuperar el argumento cada vez que nos ponemos a hablar de lo que nos es común, de lo social, de lo político, de lo que nos entretiene, de lo que nos hace reír, emocionar o llorar. Tratar de recuperar las ideas. Así que muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado por acompañarnos. Esté o no Milei, sí. Son formas de hacer política que llegaron para quedarse. Uno dice, ¿eso puede construir poder? No, puede construir caos. Y en ese caos Milei crece. Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Me parece que hay una biografía ahí, ¿no? Después de las PASO, donde Javier Milei hace una muy buena elección primaria, y allí Lali Espósito publica lo que vamos a ver a continuación. Qué peligroso, qué triste. A ver cómo contesta Milei a esto. Dale. Lali Espósito decidió ensuciar y decidió utilizar su popularidad para mentirle a la gente. Ayer, cuando se conoció el número de pobreza, sí, a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia empezaron a despedir gente. Exactamente. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia absorbió lo que conocemos todos como el Ministerio de Desarrollo Social. Ya venimos sufriendo más de 1.800 despidos. En esta última tanda ya tenemos contabilizados alrededor de unos 200 despidos de compañeras y compañeros, muchísimos de ellos con muchísima antigüedad en el Estado. La verdad que lo que vienen es a exterminar claramente nuestro organismo, vienen a exterminar la política pública y abandonar a los que más necesitan. Para mí hay 3 shocks que generan la presidencia de Milei: el shock económico, con el hito del FMI y la profundización de la desigualdad, que genera más violencia, es un punto de partida; el shock pandémico y el shock político, que tiene como hito el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación en ese momento. Ya hay mayor impulso para manifestarse no contra Javier Milei, contra las políticas de Javier Milei. Parece haber un punto de inflexión, lo que no quiere decir que el gobierno entre en una situación de derrota en la consulta popular. No, para nada. Quizá tiene que ver con que cambió un poco el humor social y que las políticas de Javier Milei vayan teniendo otra recepción. En ese momento eso no pasaba. Por eso el coraje de Lali Espósito en ese momento. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, buen arranque de semana. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Para lunes un montón, les diría demasiado. Y a riesgo de que a lo largo del programa, hasta las 11 de la noche, algunas cosas nos queden por fuera, si nos permiten, teníamos ganas de arrancar con una definición de Nahuel Pérez Vizcayart, actor reconocido por su trabajo en Jockey, película argentina estrenada hace muy poquito y ya con mucho buen decir, con muy buena consideración, que en San Sebastián, mientras era reconocido, decía esto. El gobierno actual argentino está empecinado en llevar a cabo un plan de destrucción de la industria nacional y con eso se lleva puesto también a la cultura nacional y al cine argentino. Se creen muy pillos y muy militantes de la libertad, pero detrás de ese autoengaño en el que viven, ese odio que profesan, no hay ninguna libertad. Bueno, nos gustó y nos pareció atinado el muy pillos para el arranque de QR de lunes por la noche. Claro, Nahuel Pérez Vizcayart dice muy pillos porque la verdad es que con hambre difícil la concepción de la libertad, con represión difícil hablar de libertad, o qué libertad rara, que para garantizarla hay que reprimir a jubilados y jubiladas, por ejemplo. Con la destrucción del sistema de salud, difícil plantearse la libertad o qué tan libre se puede ser eventualmente en un país si hay un apagón de la ciencia y la tecnología, y así podríamos seguir eventualmente, pero nos quedó lo de muy pillos. Algo interesante que dice Nahuel Pérez Vizcayart, interesante e inteligente, no habla de la cultura nacional, dice, se llevan puesta a la industria nacional. Y con ella a la cultura nacional, es decir, a la cultura como parte de nuestra industria. Además de la construcción de símbolos, además de la construcción de una imaginación muy propia de cada país. Bueno, con ese muy pillo nos vamos a quedar y vamos a hablar de las últimas 48 horas. Últimas 48 horas que, si ustedes quieren, no tienen mucha novedad. Hay algo de pillo, ¿no? De poner a hablar al presidente de la Nación,
en el Parque Lezama, en un programa con una diva histórica de la televisión argentina, y finalmente que no haya mucha novedad. ¿Por qué? Bueno, porque estuvimos hablando durante muchas horas, todo el día de hoy, de eso. Y hablar de eso significa eventualmente, cuando uno habla de algo, no habla de otras cosas, y siempre las agendas se marcan en ese lugar. Muy buena parte del hacer político tiene que ver con saber conducir la centralidad de la agenda. No solamente qué decir sobre determinadas cosas, sino sobre qué hablar y tratar de que no se hablen de otras cuestiones. En ese sentido, estas últimas 48 horas tienen esta característica. Vamos a hacer alguna excepción, porque en realidad mucha novedad no hay. Si ustedes quieren, se lo vamos a preguntar a Pablo Ibáñez dentro de un rato. El discurso de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en Parque Lezama, tiene algo de novedad o no. Y quizá el tema China, que se lo vamos a preguntar en un rato nada más a Jorge Asís, que hoy nos acompaña en el living de QR para una charla extensa. Y ahora voy a volver sobre Overdán Rocamora, que escribió en las últimas horas para Jorge Asís Digital, con dos elementos sumamente interesantes. Pero vamos a tomar dos cosas de las últimas 48 horas. Primero, bueno, uno suponía que con el anarcocapitalismo o con el modo de ser libertario venían una sucesión de cosas nuevas, una sucesión de cosas bien distintas de lo que estábamos acostumbrados. Y sin embargo nos encontramos en las últimas 48 horas con cosas muy típicas de la política clásica, cosas muy típicas de la tradición de hacer política en la Argentina. Uno puede estar en desacuerdo o no, las puede reconocer o no, pero francamente un gobierno libertario haciendo cosas de la casta llama un poco la atención. ¿A qué me refiero? Bueno, cuentan que en los alrededores de Parque Lezama había filas y filas de micros estacionados, desfilando. Cuentan que concejales de la provincia de Buenos Aires reconocen que hay una simbología del peronismo que el anarcocapitalismo, que el anarcolibertarismo tiene que tomar para poder construir algo de fuerza política en la Argentina y pretender quedarse con ello. Llamó la atención. A mí particularmente me parecen bien los micros. ¿Por qué? Bueno, porque toda organización política es eso, es una organización. Y hay gente que va y viene para distintos lugares. Después cada quien con su vara y con sus prejuicios, pero llama la atención, insisto, la novedad que venía a pontificar sobre estos temas, la libertad avanza. Había sándwiches, había bebidas, o por lo menos se vieron algunos paquetes que ofrecían también ese sentido. Había mucho bombo y tres tiros. Había quienes estaban llegando a Parque Lezama en arengas muy clásicas de ciertos punteros de la política, con una violencia verbal llamativa, mucho hombre joven robusto. Bueno, pensamos que todas esas cosas eran de otro tiempo y sin embargo parece que la libertad viene, o esta manera de entender la libertad viene con cosas de la casta. Después había nombres propios en las primeras líneas del acto en Parque Lezama que también, francamente, vienen de otros tiempos y han hecho distintas cosas en distintos lugares. Después también hay cosas como de las falsedades, las picardías, muy pillos en poner fotos desde lo alto, desde arriba, de un acto que parecía tener menos gente que la que se decía o la que se intentaba filmar. Dicen, cuentan que en realidad esta imagen no es de Parque Lezama del sábado por la tarde, que es de un acto del 2022 de Justin Bieber. Bueno, puede pasar. Nosotros nos hemos equivocado con los vuelos de Taylor Swift. ¿Quién puede estar exento de estos errores, no? Y confundir el acto en Parque Lezama con un acto de Justin Bieber, insisto, en el 2022. Segundo elemento a tener en cuenta. El artículo de Overdán Rocamora en Jorge Asís Digital, sobre el que vamos a hablar con Jorge Asís en un rato, tiene una palabra muy llamativa, y esa palabra muy llamativa, mal usada, dejada de lado, que es la realidad. Dice Overdán Rocamora, la maldita realidad, el principal problema del gobierno, la maldita realidad. ¿Cómo reacciona el gobierno frente a eso? Hay otra definición que no quiero equivocar, también de Overdán Rocamora. Dice, emisiones ofensivas de entretenimiento. Presten atención porque es lo que en QR venimos contando desde el arranque. Un modo de acumulación política que tiene que ver con la emoción violenta, que tiene que ver con un decir violento, con movilizar ese tipo de emociones para poder acumular política o darle sentido a lo que se hace. Y el gobierno vuelve a polarizar, vuelve a construir enemigos, un clásico de la política, un clásico de la casta, y sobre todo vuelve a una arenga
de estas características, emisiones ofensivas de entretenimiento. Se vio mucho esto en las últimas 48 horas y uno podría pensar que eso tiene que ver con el modo de enfrentar la maldita realidad que tiene el gobierno. Y dice otra cosa interesante, y nos recuerda otra cosa interesante, ya para cerrar esta apertura de QR, Oberdán Rocamora, en Jorge Asís Digital. Vamos a charlar en minuto con Jorge Asís. ¿Cuál es el sentido de la realidad? Y esto debería interpelar no solamente al oficialismo que anda dándose de trompa con estos temas en las últimas semanas, sino también a las oposiciones que se precien como tales. El sentido de la realidad es ser transformada. Y da la sensación que lo que está faltando en este momento en la discusión política de la Argentina, en el debate político que sabemos conseguir y que tratamos de construir, lo que está faltando son modos de comunicar fehacientemente de qué manera se plantea transformar una realidad que duele. Y sobre esto no hay consultor ensobrado que pueda modificar la situación, porque esto duele en la calle, porque esto duele en los hospitales, duele en las escuelas y sobre todo duele en las universidades. Paradojas del momento libertario, probablemente las universidades les duelan al propio gobierno que lo quiere desarmar. Las voces del día, así arrancamos QR, bienvenidas, bienvenidos. Todos los partidos políticos han llevado micros a los actos de gente que vive en el fondo de La Matanza o que vive en el fondo de Moreno o que vive en Florencio Varela. El tema es si vos arrías a la gente pagándole, metiéndole un choripán o si es gente que va convencida. ¿Viste dónde ibas a hacer la inversión? Sí. Bueno, no, hacela 600 kilómetros más al sur. Porque no me gusta ese gobernador y el otro sí. Yo me imagino a los pibes de Petronas diciendo, escúchame, trae al analista político más estúpido que haya en la Argentina. Lo consiguen. Y le pregunta, che, si a Milei le va mal, ¿quién gana? Y puede ser Axel. Ah, el que le acabamos de sacar la inversión. Y quiero que le quede bien claro una cosa. Los hermanos Milei, las promesas que se hacen se cumplen. La realidad es que de un personaje que hizo campaña y toda su figura política denostando a las y los trabajadores del Estado, hablando que eran ñoquis, que eran inútiles y demás, apenas asume a una cartera, hace este tipo de contrataciones con beneficios a los propios. Si vos querés competencia, no iban a buscar rentabilidad. ¿Qué van a volar? Las troncales. Bariloche, Salta, Iguazú. Catamarca, despedite. La Pampa, despedite. Chubut, va moviendo. Es de una miopía, es no entender el país. Mientras tanto, les mando un saludo a todos los econochantas, modelos mandriles. Creo que es un buen momento. Creo, no estoy tan segura. Yo siento, por eso estoy haciendo este disco, que es un buen momento para no amedrentarse y para que los artistas que tengan ganas saquen eso que tienen para decir, revelarse un poquito. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Pablo Ibáñez, Hernán Lecher y Irina Hauser. ¿Cómo estamos? ¿Tuvieron buen fin de semana? Sí. ¿Le prestaron atención a lo que tenían que prestar atención? Sí, se hizo largo el sábado. Se hizo largo. Para los que escribimos para el domingo se hizo larguísimo. Ah, claro, sí. Porque arrancó un cachitín más tarde también, ¿no? Tenía que estar todo... No, siempre estaba previsto que iba a arrancar a las 8, arrancó un poquito más. Muy bien. Bueno, Iri, ¿bien? Baja el sol. Sí, muy bien. Bueno, ¿qué cosas le llamaron la atención de estas horas? Ahora nos vamos a meter con Jorge Asís a charlar con detalles de las últimas 48 horas. En un rato vamos a hablar, por supuesto, en cada columna de estos temas. Pero me llamaba la atención, y me sigue llamando la atención, lo que está pasando con la provincia de Buenos Aires, las inversiones y los anuncios. ¿Qué novedad tenés ahí, Hernán? Tenés una fuerte. Viste que Manuel Álvarez Agis recién en el tape hablaba y decía, bueno, hacía un análisis político respecto de por qué la empresa malaya, estatal malaya, Petronas, bueno, en alguna medida evaluó que cambiar la locación sin que le avisaran era un problema. Pero, ¿qué pasó en estos últimos días que en buena medida confirma que esa inversión falta el comunicado de Petronas de decir, listo, ya está? No hay comunicado oficial de que eso va para atrás, pero... Te digo que lo único que falta, ¿por qué? Porque el objetivo de ese proyecto en el mediano plazo era construir un puerto, justamente la discusión era el puerto. Pero en el mientras tanto iba a venir un barco de licuefacción acá a la Argentina que iba a ser temporariamente parte de ese proceso. Claro. ¿Dónde está ese barco? ¿Dónde? Lo redestinó Petronas a Omán, a un proyecto que tienen en Omán, con lo cual, ¿A Omán? tachalo. Sí, tachala doble,
no va a venir acá. ¿Juega mundiales, Oman? Sí. Creo que es local, qué sé yo, no sé. Puede ser, está bien. Puede ser, pero en términos de inversiones, te digo que la empresa malaya ha decidido reubicar esta cuestión, así que podríamos casi confirmar que está caído el acuerdo y que no va a venir Petronas, lamentablemente, a proyectar ese parte de todo esto objetivo. explica también por qué, evidentemente, en la consideración del gobierno hay distintas maneras de ser comunista. Y China está entre esas maneras de ser comunista que tanto nos jode, que tanto nos moleste. Eventualmente en un ratito lo vamos a hablar también con más detalle. ¿De qué hablaremos, Pablo, en un rato? El acto. Bueno. ¿Cómo se llega al acto? ¿Cuál es el balance que se está haciendo del acto? Y todavía a esta altura, 48 horas después, no logro dar, Pablo, con una definición ni del gobierno, ni de los referentes de la Libertad Avanza, sobre el motivo, sobre un argumento sólido que pueda explicar para qué y por qué se hizo el acto del sábado en Parque Lezama. En un ratito hablamos de eso, por supuesto. Irina, ¿qué adelantamos? Bueno, del acto tengo alguna acotación para hacer sobre un comentario que hizo Javier Milei, que tiene que ver con el Poder Judicial y que me sorprendió porque no sé si se acuerdan cuando asumió que dijo, nosotros no vamos a perseguir. Sí. Bueno, y sin embargo empezó a decir teléfono para los jueces respecto de una causa que está por resolverse, que tiene que ver con, bueno, que es el famoso juicio de vialidad con Cristina Fernández de Kirchner. Y hablando de Cristina y algo que tiene que ver con el juicio de vialidad, vamos a hablar de algo que pasó la semana pasada, pero que es la ficha más fuerte que se quiere jugar la defensa del principal acusado, de Fernando Sabac Montiel, y una teoría que se llama la teoría del delito imposible, como si lo quisieran salvar a este hombre que confesó que quiso matar a Cristina, con una teoría de que el delito no era posible por cuestiones técnicas referidas al arma. Bien. Súper interesante, muy controvertido, te Claro. podrás imaginar. Bueno, un ratito hablamos de eso. Me encanta lo que se viene con Hernán Lecher. Les anticipo, estamos trabajando en la creación del Ministerio de la Verdad. Pero téngannos paciencia. Mientras tanto, hay un acá está y acá no está, que después vamos a contar. Pero básicamente, ¿de qué se trata, Hernán? Bueno, de cosas que de repente lo que vimos el sábado, lo que vimos en la entrevista con Susana y demás, tal vez dice cosas y oculta cosas. Bueno, en un rato vamos con eso. Nos vamos a ir a la charla con Jorge Asís. En el último de los puntos al que hacíamos referencia en las últimas 48 horas, el gobierno vuelve a aplicar algo que aquí en QR venimos señalando, que nos parece resume bastante bien cierta manera de hacer política de gobierno, que es cualquier cosa todo el tiempo. Entre esas cualquier cosa y todo el tiempo, distintos episodios que se van ocurriendo, el tema de los periodistas ya era bastante conocido, pero aparecieron de repente encuestadores también ensobrados. A eso se refirió y por supuesto volvió sobre los periodistas Javier Milei. Movimiento con cada uno de ustedes con su celular y empezaron a transmitir y le cerramos el orto. Por lo tanto, quiero que sepan de mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes que nada tiene de troll, son todos de carne y hueso, pedazo de sorete. Acá tienen los trolls, acá tienen los trolls, periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas noches. Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? Te agradezco la lectura. Siempre, con mucha atención. ¿Qué viste en las últimas 48 horas? Mira, nada excesivamente nuevo. Y en realidad, se lo entiende mejor a Milei. Se lo entiende, se lo percibe. Vos sabés que yo, incluso en la misma nota de ayer, lo dice Rocamora, viejo compañero de trabajo. ¿Qué es lo que dice? Y bueno, que este muchacho fue inventado por el peronismo. Fue financiado por el peronismo. Cerró sus estructuras gracias
a la facilidad que tienen los peronistas para mojar la media luna en el último tramo. El producto y la invención fue absolutamente genial. Tan genial que nadie se dio cuenta que estaban con un pícaro. Vos decías la palabra pillos. Estabas con un pícaro del siglo de oro español para estudiarlo por todos los buscapinas de las ciencias políticas, tomarlo como ejemplo de tesis. Porque este muchacho, nadie pensaba, yo me la comí, todos se la comieron. Nadie creía que este muchacho iba a saltar y iba a hacer un pacto, un acuerdo con el jefe político que él había ayudado a destruir. El objetivo de terminar con Juntos por el Cambio, que se preparaba ya para recibir lo que era un traspaso prácticamente cantado de un gobierno trunco de Alberto Fernández, por supuesto que la división radicales pro estaba absolutamente cantada. Ahora, que el muchacho saltara y después de dejar afuera a Patricia Bullrich del balotaje, pactara con Mauricio Macri y vaya con Mauricio Macri contra el peronismo, que lo inventó, y fue una genialidad. O sea, mexicaneó a más de uno. Pero a todos los mexicaneó. Primero, y lo que me parece que es importante para tomar en serio, no estás ante un loco y no estás ante ningún tonto. Este muchacho conoce muy bien todo el folclore de las organizaciones de marchas y todo eso, lo conoce perfectamente. Yo lo conozco a él. A mí me sorprendió él. Yo, como muchos de los que tuvieron algo que ver con el menemismo o con la cultura menemista, tendría que estar enternecido y apasionado por un tipo que lo pone a Carlos Menem, lo saca del olvido, de la diatriba y el agravio y lo pone en el Salón de los Patriotas. Como si Menem todo eso que hubiera hecho, lo hubiera hecho por liberal, y en realidad no entienden que el menemismo no puede entenderse separado de lo que fue el peronismo. Que el peronismo es la ideología del poder, que el poder signa las claves de la ideología, y que en ese momento lo que hizo Menem lo hizo desde el peronismo. Y con una dinámica de absorción que tiene que ver con una dinámica de absorción que viene ya del 45. Ahora, Jorge, ¿por qué esto que venís diciendo hace bastante tiempo, por qué te parece importante ahora frente a algo que vos también describís o que Rocamora describe como es la pérdida de la atención o cierta pérdida de la relevancia, pensando en los ratings que no le dan, las atenciones que ya no cumple? ¿Por qué es importante esto? Es decir, Pablo, todo esto pensando para adelante en este momento de Milei. Es un producto televisivo. El panelista. El panelista, ya te digo que el panelista de Intratables se cargó al peronismo y al radicalismo juntos, desde la televisión, peleándose con cara de loco. Bajó la agenda política la ponía él. No podías ir a ningún programa de televisión porque empezábamos la charla y tenía que explicarte yo si creía en la dolarización o no, en la extinción del Banco Central, todas las barbaridades que decía él, que eran en campaña electoral, de un tipo que sigue en campaña electoral, pero que le cuesta tomar conciencia de su prematura y precipitada declinación. ¿Eso es lo que estás viendo? ¿Ves un punto de inflexión? Eso no es que lo veo yo, eso es uno. A ver, si yo tengo que ponerte una fecha para más o menos organizar un poco la declinación, tendría que utilizar el prime time del domingo televisivo,
que fue una pedantería mediática formidable. La presentación del presupuesto en cadena nacional. El show del presupuesto. Él iba a presentar políticamente el presupuesto. ¿Y qué es lo que le pasó al fenómeno televisivo? Él quiso darle un mensaje a la clase política y la sociedad le respondió con indiferencia, con un apagón, con un bajón. Después lo pusieron en la situación incómoda de tener que explicar. De dar explicaciones, de que no es así, que esto y números. Pero la bala entró. Cuando empiezan a entrar las balas son crueles, son sistemáticas. Porque inmediatamente después, o simultáneo, ya no tengo yo una noción exactamente de las fechas, viene el asado ese. Eso había sido antes, si no me equivoco. El fin de semana, la semana anterior. Bueno, en la semana anterior. Pero ese asado, supuestamente a la romana, y si fue a la romana o no fue a la romana, que coincidía que también tenían que explicar, tenían que atenuar un poco los efectos negativos que producía ese asado en la sociedad. Pues decís, el gobierno, el punto de inflexión lo estás viendo en que el gobierno toma decisiones y después tiene que empezar a explicar, a dar demasiado detalle. En política, cuando tenés que explicar, cuando tenés una posición en política, la tenés que explicar mucho es porque no sirve. No sirve, cambiala. Déjame hacerte una pregunta puntual y Pablo Ibáñez tiene preguntas todo el equipo. Si Milei hubiera o el gobierno hubiera podido hacer un acto en Plaza de Mayo en vez de en Parque Lezama, sabiendo que era decorosa la participación, ¿lo hubiera hecho o fue a Parque Lezama porque quería volver a esa base, esa esencia, una cosa emotiva? Mira, la verdad, no lo pensé. Yo pienso que sabe que no le da para Parque Lezama, para Plaza de Mayo. Que ¿No le da para Plaza de Mayo? Pero el mero hecho de tener que hacerla, de tener que oficializar la nacionalización del Partido La Libertad Avanza y hacer todas las cosas que son tan fáciles que yo no tengo ganas de detenerme, los micros, todo el folclore, que eran como esas marchas a las que iba Milei, por ejemplo, y que podía organizar Moyano, y que iba Milei y se sacaban 500 selfies con los compañeros que lo agarraban y lo abrazaban. 2018. Aparte, el peronismo lo conoce bien. Él estuvo en un grupo que acercaba ideas para Guillermo Franco cuando era director del Banco Provincia y estaba en ese juego. Después vino todo lo otro. La aparición del Milei político fue providencial. Y yo creo, sinceramente te digo, que gobernar la Argentina va a ser más fácil después de Milei. A partir de Milei se asiste a una reconfiguración total del tinglado político en Argentina. ¿Por qué va a ser más fácil? ¿Pero por qué va a ser más fácil? Porque te diría... Todo parece más difícil para la política. Te diría que hay muchos políticos que no saben cómo entrarle a Milei. Macri para ayudarlo, la doctora para combatirlo, Axel con unas interpretaciones intelectuales fascinantes y aparte te muestran un presidente que gobierna en conflicto con su vicepresidente y con la provincia de Buenos Aires en contra. No hubo en 40 años de democracia un presidente que gobernara con una provincia de Buenos Aires absolutamente en contra. Yo te tomo un colectivo acá, el 17, bajo en, qué sé yo, en Avellaneda y son otras reglas del juego. Cierto. Pablo. Jorge, vos dijiste, creo que todos podemos armar el club de los que no la vimos venir, que subestimamos claramente a Milei. Pero vos decís, no es ni tonto ni loco, comparto en eso. Ahora, vos mismo definís que el escenario empieza a complicársele un poco más. Claro. La pregunta es,
¿puede haber otro Milei? ¿O lo que vemos de Milei es eso y no hay más? Puede redoblar, puede bajar un tono, pero hay ese Milei. Porque si cambia el contexto, posiblemente requiera que haya otro Milei. ¿Para vos puede haber otra versión de Milei? La verdad, no la veo. No veo otro Milei. No veo otro Milei. Milei es verdaderamente un fenómeno. Es un fenómeno a partir de un gobierno desacertado, improvisado, flojo, y que está en la barbarie del error permanente. ¿Sabes? Casi te diría la placidez del error. Encontrarle contradicciones a este gobierno es demasiado fácil. Vos me vas a preguntar lo de China, y lo pone cualquiera, le pone lo que dijo de China en tal reportaje. Pero empieza a pagar costo por esas contradicciones, porque daba la sensación yo pienso que sí, que empieza a pagar costos. Por supuesto que cuando entra una bala, entran todas. Ahora, incluso las que se tiraron antes, quizá. Cuando yo te digo a vos que gobernar la Argentina después de Milei va a ser más fácil, tal vez porque muchos políticos esperan que Milei haga lo que él dijo que iba a hacer. Que cumpla, que haga alguna de las cosas que dijo que iba a hacer. ¿Quién no va a estar a favor del déficit cero? ¿Quién le va a combatir pues es que hay teorías muchos políticos que están viendo su protagonismo en el futuro con un ajuste que hizo otro? Y que no saben cómo entrarle. Yo te digo, la doctora para combatirlo, Massa, que no sabe tampoco cómo entrar por distintos temas, ya Massa es una cuestión absolutamente aparte, y Macri para ayudarlo, porque el que está peor de los pesos pesados de la política argentina, la doctora, Macri, Massa, los tres, ¿cómo le entran a Milei? Macri necesita ayudarlo a Milei. Pero si a Milei le va bien, Macri queda absorbido, entra en la dinámica de absorción tradicional. Pero si a Milei le va mal, argentina. Macri corre el riesgo de ser corresponsable de eso que, si a que Milei sucede. le va mal, me parece fácil encontrar el lugar de Macri, ¿no? Bueno, me parece que es el que está en peor problema, Macri. Aparte, con un problema, con el instrumento que tuvo para destruir a Rodríguez Larreta, ese instrumento pasa a ser ahora su enemigo también. Y por supuesto que necesita que funcione muy bien Jorge Macri. Y hay una interna, y ahí hay política, y esto de lo que tenés que hablar vos permanentemente. Vos sabés que ni Karina Milei, ni Santiago Caputo, menos Rodrigo Lugones, no quieren saber absolutamente nada con Macri. Macri está en problemas. Y Macri lo sabe. Pero ¿cómo no lo va a saber? Claro que lo sabe. Irina. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que yo quería preguntarte es, ¿qué ves en la figura de Karina Milei? ¿Qué representa en este escenario de La Libertad Avanza? Además de este lanzamiento, ¿no? Mira, yo escribí algo de Karina Milei que está en la última nota. Karina es una muy buena señora de barrio que tenía una enorme habilidad para la pastelería y con una inclinación absolutamente natural hacia el esoterismo. ¿Entendés? Es una mina que verdaderamente, si vos lo querés dañar a Milei, si uno tiene ganas de hacer, vamos a ponernos conspirativos y a ver cómo podemos terminar. Y yo creo que desaparece Karina una semana, 10 días, y este muchacho que tiene un nivel de dependencia psicológica muy fuerte con quien llama el jefe, y que es, lo dice Milei, no lo digo yo, forma parte del triángulo de hierro blindado. Él con Santiago Caputo, que era dependiente y ahora es socio en la práctica
otro consultor. ¿Por qué yo hablo del gobierno de consultores? Porque verdaderamente los consultores son muy fuertes. Estás hablando de Rodrigo Lugones ahora, Rodrigo Lugones, hijo de Mario Lugones, hijo de al Mario frente del Lugones. Ministerio de Salud. Y que son... El Jaimito superior, le Es el decís. Jaimito, porque son todos discípulos de Durán Barba, que fue el gran creador también de toda esta historia. Ahora, la muchacha, la señora Karina Milei, la quieren convertir en un cuadro político. Los que están alrededor, Pareja, Martín Menem, todos muchachos que prácticamente están por lo que representa Karina Milei en Milei. Por supuesto que la quieren recrear como cuadro político. Y yo escuché ese primer discurso, lo vi, y sin el menor interés de generarle un daño, y convoca a la piedad, te diría. ¿Convoca? A la piedad, a la piedad. Sos un referente de la cultura, además de analista político. Tenía ganas de compartir con vos una definición de Javier Milei sobre la cultura y las políticas para fomentar la cultura. A mí me da la sensación que lo que vamos a escuchar ahora, en un sector de la sociedad, llega, toca. ¿Qué te pasa con este argumento? Podemos trasladarlo a un montón de cuestiones. A veces resume muy bien una manera de mirar el Estado y lo que significa la cultura y el hambre en el Chaco de Milei. Mira, me parece muy esquemático todo, muy esquemático. ¿Pero casi te efectivo? diría. Será efectivo. Yo no lo tomo en serio, te soy muy sincero, no lo tomo en serio. A mí no me pongas a discutir esta cuestión, si el hambre, el Chaco y demás, y qué sentido tiene que escriba una novela o alguna cosa así. Me parece que no conoce bien el tema de la cultura, Milei. Milei es un economista, está en el gremio de los economistas, lo único que le interesa, lo que le interesa verdaderamente a él es la economía, tiene una visión absolutamente economicista de todo. Incluso de la cultura, está claro. Y por supuesto que también desde la cultura, ¿entendés? Y voy a ponerlo en silencio que... Y si tenés que atender, atendé, Jorge, porque querido, seguro es importante. Por favor, no, es alguien que no nos ve. Molesta para nada. Que no nos ve. Pero a mí lo que me llama la atención es que vos decís, bueno, es esquemático, pero la gente lo votó por eso, o eventualmente esto viene con una enorme cantidad de razones, de frustraciones y demás, y no importa muy bien lo que diga sobre la cultura. La gente estaba harta de la política, estaban hartos de los discursos políticos. Yo no creo que sea otro Milei la solución, la sucesión de esto. De este Milei. Pero yo creo que este Milei, con sus disrupciones, con sus espectacularidades, con sus ataques, con sus peleas, es tan curioso que él se quiera reflejar en Menem. Cuando yo te sugiero, estamos con gente informada, si saben de alguna vez de alguna pelea de Menem con algún presidente de la República. Ni con Fidel Castro se peleaba Menem. Era otra cosa, ¿entendés? Este muchacho, yo creo que este muchacho va a lograr que otra vez un político que sea relativamente sensato, que no esté peleado con la realidad, ni sea muy amigo de la realidad, que se atreva O sea que lo que viene es sensatez. El gran capital del presidente o de la presidenta que viene. La próxima disrupción es la sensatez. Es buena esa frase. Es el sentido común, en serio. Es verdad, es lo que yo creo. Aquel que piense que hoy tiene que hacerse el loco para ir a los medios y a repetir la de Milei. Hay quien está buscando incluso del peronismo en espejo. Pero por supuesto, eso lo quiero. Moreno, por ejemplo. Moreno. Paul Troni. ¿Qué quería Paul Troni? ¿Por qué utilizaba tan bien los medios Paul Troni? El objetivo de Paul Troni era ser gobernador. De Formosa. De Formosa. Y vos decís que eso no va. Y yo pienso que esto, me parece que esa mercadería la agota este disruptivo y que, sinceramente, lo mejor que le puede pasar a la Argentina y a todos nosotros es que más o menos empiece a invocar a alguna este muchacho. Hernán. Porque faltan todavía 3 años y 3 meses de mandato. Nosotros ya nos acostumbramos a que él
diga que no va a hacer ningún negocio con comunistas y diga lo que dijo ayer. Sí. Ya está, Eso no ya tiene está. sentido, tampoco tiene sentido buscar, indagar en los documentos para generarle contradicciones. Todo es una contradicción. Hernán. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Hernán? 3 postales que sucedieron en los últimos 10 días, diría. La primera tiene que ver con el asado festejando la no aprobación. El asado de la Romana. Sí. La segunda, la foto en medio del dato de pobreza, la foto con el perro de Susana. Y la tercera, te diría, directamente la entrevista o la salida al balcón con Susana y demás. Esas 3 fotos, primero, si las considerás un error o no, y en virtud del análisis que haces, decís, ¿es el resultado de la caída de la aceptación de Milei o es al revés? ¿La caída lo lleva a hacer eso? Mira, me parece que está encadenado, que una cosa es reflejo y consecuencia de la otra. Yo hablo de errores encadenados. En realidad, el prime time y el asado a la romana son 2 pifiadas bastante importantes. El tema del asado también se enlaza con la reacción de un argentino que conoce bastante la Argentina, de profesión papa, que tuvo algunas palabras por lo menos hirientes, agresivas, quizá te diría hasta desmedidas, impropias de un estadista como tiene que ser el Papa. Pero lo dijo. ¿Qué dijo también el Papa? Algo que todavía prácticamente ningún colega de nosotros los ensobrados, o en mi caso los transferidos, porque ya no va más. Yo no aporto, una cuestión de sobre no me parece. Claro. Bueno, no está bancarizado. Bueno, los transferidos, no se atrevió nadie todavía con el aspecto moral. Nosotros todavía creemos que hay una absoluta moralidad aquí. Y es el Papa el que habla de la primera coima en la que ninguno de los ensobrados intentó todavía introducirse. Al menos con éxito. Introducirse. En mi caso, porque no es mi pasión, la verdad que no. A mí, sinceramente, yo no entro en la política desde la moral. Yo sé que la política también decide intereses y el tema de los intereses forma parte también de la actividad política. Pero bueno, el Papa también entró en esto. Después, lo de Susana Jiménez. Me llama la atención la carencia de información que tienen en los canales de televisión donde hemos trabajado. ¿Entendés? Porque todos sabían que a las 4 de la tarde salía esa cifra terrible, trágica, dolorosa. ¿Pero por qué de la crees que cantidad eso de se pobres. hizo sin saber ese dato? Porque yo me inclino a pensar me parece que la producción del canal tenía que saber que a las 4 de la tarde iba a conocerse una noticia conmocionante. Pero Jorge, a las 4 de la tarde, la misma hora que publica el INDEC, es Karina Milei la que publica la foto con... ¿Cómo se llama el...? Con Thor. el perro. Pues, Thor. Minutos más, minutos menos. No, solamente ¿Qué es discuto eso? si se sabía o no se sabía eventualmente el ¿Cuál fue dato. la imagen? Milei con una Evita más bien veterana en el balcón en momentos en que había salido esa noticia. Sí. Si es por eso, el gran problema que tiene Milei, y lo dice Rocambora en la nota, es la realidad. Claro. Acá no tenés problemas por lo que te hizo el kirchnerismo, por las equivocaciones estratégicas de los estadistas que pasaron, de todo lo que ocurrió en la Argentina. Acá tenés una realidad maldita con la que no tenés que amigarte, la tenés que transformar. Si sos verdaderamente un estadista, un titán, un tipo de talento con conocimiento. Pablo. No quiero, si me repito en la pregunta,
perdonadme y cambiar de Dale. tema, pero volviendo a la cadena de errores. Sí. ¿Vos advertís que hay una disociación entre lo que Milei está viendo y lo que puede generarle un daño? ¿O está convencido que eso le funcionó y ahora le debe seguir funcionando? Mira, no te puedo... Yo podría teorizar al respecto, bastante al respecto. Me gusta la teoría igual. ¿Eh? Me gusta la teoría igual. Me gusta, la teoría es buena, la teoría, pero él es un producto, insisto yo, si me repito avísame, es un producto de los medios de comunicación y es un producto de la televisión. Sí. Constatar la indiferencia de la sociedad no es un tema menor. Uh-huh. Y después, ¿cómo acertás? ¿Cómo das buenas noticias? A partir de ahora, dice Milei que van a ser todas buenas noticias. Yo sinceramente las espero, pero las espero con ganas, que sean verdaderamente buenas noticias y que esto se pueda más o menos encarrilar. Pero no tengo un gran entusiasmo al respecto, porque la verdad, sinceramente, y lo hablo con algunos amigos del menemismo que están fascinados con Milei y que por estas cosas que digo seguramente algunos me van a condenar. ¿Entendés? Me van a condenar porque yo no tengo problemas políticos con Milei, mis problemas son estéticos con Milei. ¿Entendés? Si estamos hablando de arte y de cultura, hay una estética, por una estética personal, no puedo apoyar a alguien que está tan a la derecha del espectro. ¿Entendés? Y la política, a ver... Pero explicamos un poco mejor, ¿por qué eso es estético y no es político? Bueno, es estético, la razón estética es mucho más de fondo, te diría. La razón estética. Yo no podría ser embajador de este muchacho. Para ser embajador de este muchacho, yo que estuve de embajador en la UNESCO, todos creen que me la pasé hablando de cultura en la UNESCO. Y en la UNESCO me la pasé haciendo elecciones. La UNESCO es un estado electoral permanente. La primera elección que tuve que hacer fue la mía cuando llegué. ¿Entendés? Para eso tenés que conocer el electorado. Ahora, con esta línea política no podés hacer una elección. Con el concepto de que querés llevar la embajada a Jerusalén, y no te recomiendo presentarte en ningún organismo multilateral donde tengas que ganar por elecciones. La última, Jorge, ya que estás ahí, ¿qué te pareció el discurso en Naciones Unidas? De espanto. ¿Por qué? También es la coronación de los errores. Primero, porque se tomó en serio a las Naciones Unidas, hermano. ¿Cómo te vas a tomar en serio a las Naciones Unidas si las Naciones Unidas, en el fondo, a mí me nombrás embajador en Naciones Unidas? Por supuesto, y no estoy en el Consejo de Seguridad, o estoy de vez en cuando en el Consejo de Seguridad, y tenés una agenda que es tan loable, es tan grande, es tan importante, que lo peor que podés hacer es tomártelo en serio. Creer que vas a ir ahí a desperdiciar los minutos que tenés como Argentina para hablar en un organismo internacional y te pones a darle consejos a la humanidad. ¿Desde dónde? Y convocar, porque ¿qué es lo que tiene Milei? Y esto me parece que es también un poco por conocerlo a él. Él está más fascinado por su repercusión en el mundo que movilizado por resolver verdaderamente las estructuras económicas de la Argentina. Jorge, gracias por haber venido otra vez. La paso muy bien con ustedes. A QR, nosotros también. Nos vamos a ir con Hernán Lecher, que promete responder alguna de las certezas que planteó Milei, entre comillas, en el discurso en Parque Lezama o en sus últimas 48 horas. Por ejemplo, cuando habló de econochantas. Dale. Les mando un saludo a todos los econochantas, modelos mandriles, que predecían el dólar en 3.000, en 5.000, en 10.000 o que no tenía techo. Acá estamos nosotros para defender el peso.
Muy bien, amigo. ¿Por dónde arrancamos? ¿Escuché bien al final? A defender el peso. Para defender el peso dijo Milei que había dicho que el peso era excremento. ¿O me equivoqué? Quizás se me pasó. Otro momento, hace décadas eso. A probablemente. ver, dos cositas al respecto. La primera esa mencionábamos, pero además dice, bueno, los econochantas que se equivocaron, evidentemente, según sus datos, por pensar o decir, probablemente hace meses atrás, que el dólar podía llegar a 3.000, 5.000 pesos y demás. Ahora, ¿qué es lo que decíamos los econochantas? Sí. Me hago cargo. Me gusta que te hagas cargo. De los econochantas. Después deberíamos decir cuáles son los econochantas, Sí. ¿no? Si lo de Parque Lezama o lo de acá. Pero, ¿qué decíamos nosotros? ¿Qué iba a pasar? ¿O qué debía pasar para que el dólar se fuera a ese nivel? ¿Te acordás? ¿De qué hablábamos? Hablábamos de algo que prometía Milei, la dolarización. Claro. Seguimos con cepo, señor presidente. Seguimos con cepo. La verdad que me llama poderosamente la atención que haga un cálculo o traiga a colación un cálculo que básicamente implicaba de mínima el levantamiento del cepo cambiario. Y si faltaba algo, yo podría decir que este acto fue una especie de reivindicación del cepo. ¿Por qué? Y porque se encargó durante todo su discurso de hablar loas de los resultados que básicamente le han significado sostener el cepo cambiario y los controles cambiarios en la Argentina. Muy bien, otro elemento que Hernán Lecher, sobre el que Hernán quiso detenerse. Insisto, estamos pensando en un ministerio de la verdad, por lo menos acá en QR. Después, si alguien quiere tomar una idea para ir más allá, no tenemos ningún problema. Yo de ministro no, Bueno, te quiero decir Acá que está Pablo, sos el Iris. referente. Y en este caso, hablando de inflación. Dale, vamos con Milei. Además, la inflación venía corriendo a un ritmo en la primera semana de diciembre al 1% diario, es decir, que venía corriendo al 3.700 anual. Durante la segunda semana se aceleró al 7.500% anual. Y si ustedes miran el dato de diciembre, en mayoristas, la inflación fue del 54%, lo cual anualizado arroja una inflación plantada del 17.000%. Es decir, ese gobierno de impresentables, eso que tanto quieren a los pobres, habían dejado plantado una crisis con una inflación del 17.000% que iba camino a dejar 95% de pobres. Bueno, debemos decir que no es una novedad este planteo, No. Hernán. Quizás la vinculación con el 95% de pobreza. Eso es como el agregado de este momento. Efectivamente, lo hemos hablado acá. Ya creo que los que nos están mirando ya hasta saben hacer el calculito y demás. Pero ¿sabes qué? Hice un ejercicio y por eso Esto quería es parte mostrar- del conjunto cualquier cosa todo el tiempo. Cualquier cosa todo el Eventualmente al que se tiempo. suma el 95% de pobreza potencial. Pero el fin de semana hice un calculito, porque Bueno. estaba aburrido cuando escuché eso y dije, a ver, pará, ¿qué pasó cuando la inflación mayorista dio 54%? Fue básicamente diciembre. ¿Qué pasó en materia económica? Bueno, una devaluación del 120%. Sí. Milei extrapola la inflación de diciembre a los 12 meses. Yo extrapolé la devaluación del 120% a los 12 meses. ¿Y cuánto te dio? ¿Sabés cuánto vale el dólar? ¿Valdría el dólar en noviembre? ¿Cuánto? 4.700.000 pesos. Me lo decís No vos, parece muy pero me lo coherente, decís vos ¿no? y me parece una barbaridad. Me hace reír. Lo dice el presidente de la Nación y tiene otro sentido, Leche. Pero nadie hizo ese cálculo. Está bien. Tenés que ponerle el más, cálculo. tenés que ponerle más intensidad. Claro. Tenés que Hay que ponerle poner más ronca la voz. Campera de cuero y más intensidad. Rocale un poco, Probablemente, rocale un poco y por ahí te creemos. Bueno, vamos a seguir analizando en términos de clave política con la mirada de Pablo Ibáñez el acto de Parque Lezama. Pero no la palabra de Javier Milei. Quizá una novedad, se lo vamos a preguntar a Pablo. ¿Una novedad o no la presencia de Karina Milei, su primer discurso en ese marco? Y arrancamos con una definición que hace Karina Milei del ellos, es decir, otra vez, nosotros y ellos como parte de la fórmula del propio gobierno y lo analizamos con Ibáñez. Dale. Contra la política que hace décadas está organizada para tener todo a su favor. Sí, es verdad. Porque ellos están en el Congreso, están en los sindicatos, están en las organizaciones sociales
Y también están en los medios. Sí, están en todos lados. Muy bien. Y todos ellos están organizados con el mismo objetivo, hacer lo imposible para que este gobierno triunfe. Así que, bueno, ellos van a aprovechar cada oportunidad para boicotear este gobierno, porque viven de ello. No quiero dejar pasar que Jorge Asís dijo, si algo me provoca el discurso de Karina Milei es piedad. Fuerte definición. Más allá de eso, es un discurso que evidentemente en algún sector caló profundo, Pablo, porque fue efectivo, muy efectivo el ellos, cuando vos querés construir la casta y nosotros. Sí, fue un gran capital que tuvo en su momento Javier Milei. ¿Por qué decís en pasado? Porque fue un capital que tuvo Milei. Me parece que la gran pregunta con Karina, y ahí vamos a meternos ahora, sí, 48 horas después del acto, es si esto se puede transferir. Si hay una capacidad de transferencia. Si lo que dice Milei lo puede decir cualquiera, incluso alguien que tenga el apellido Milei y es igual de efectivo. De hecho... Por eso esta portada, perdón, por eso esta portada. Pablo, y ahí arrancamos. Vamos a ver la portada. Esta es la portada del análisis de Pablo Ibáñez respecto de la relación Karina-Milei a partir del sábado, que mostró efectivamente la participación de Karina Milei en el acto del sábado, inseparables. Sí. Da un poquito de impresión, es cierto, pero habla por sí sola la portada, ¿no? 48 horas después, sí, todavía nadie en el gobierno te sabe decir para qué sirvió el acto y por qué se hizo el acto. Porque repasemos rápidamente, lo obvio lo dice así, lo contabas vos. Militantes rentados, gente llevada, el contexto muy propio de otros actos políticos. Preguntaba en el gobierno, alguien me decía, teníamos el riesgo de que la convocatoria sea muy flaca, sea poca cosa. Nos hacíamos la pregunta la semana pasada. ¿Ponés micros a riesgo de que te llamen casta o...? Fue un riesgo que corrimos. ¿Te arriesgás a que esté vacío? Entre la posibilidad de que sea un acto con poca gente y usar esos mecanismos y que nos cuestionen el mecanismo de la casta, decidimos pagar el costo de utilizar el mecanismo de la casta. Porque uno cuando ve el acto tuvo poca cosa, tuvo poco volumen. Poco volumen conceptual. El discurso de Milei, como decía Hernán, se repitió. Quizá la única novedad fue la aparición de Karina. Pero si el objetivo último del gobierno fue dar una idea de fortaleza, ahí mismo radica el problema. Porque si vos tenés que mostrar si vos tenés que dar un gesto de fortaleza, es porque te asumís débil. Ahí está el hecho. ¿Por qué yo voy a tener la necesidad de mostrarme fuerte si estoy considerando que estoy fuerte? Porque estás detectando que algo está pasando. Y lo que además me parece todavía más novedoso es que utilizaron los recursos, bondis, choripanes, militantes rentados y llevados, aquello que justamente querés mostrar fortaleza con aquellos mecanismos que fueron un capital esencial. Sí, claro, en la constitución de la figura de Javier Milei. ¿Y entonces qué te respondiste? ¿O todavía no hay respuesta de para qué fue el acto? La pregunta entonces es, vos haces todo eso con un hipotético beneficio. La pregunta es, ¿qué ganó Milei con el acto del sábado? Por ahora no ganó nada. Por ahora no ganó nada, digo, porque la demostración de poder... No fue para vos una demostración de fuerza efectiva. Porque se licuó en la propia dinámica, porque esto es difícil de precisar en este instante, pero indudablemente uno lo puede poner en una línea de tiempo, porque este acto estaba pensado para el 20 de agosto, en otro contexto. Sí. La creación del partido político, la presentación del partido político, y por distintos motivos. Entre estos, cuando estalló el escándalo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, se decidió postergar. Al final, cuando mirás toda la serie, el acto pareció tener un solo objetivo. Lo armó Karina Milei para Karina Milei poder hablar y prácticamente para que Javier Milei de alguna medida hable de Karina... ¿Se lo están reprochando algunos sectores del gobierno, el acto? No se lo están reprochando abiertamente, lo que no parece haber una defensa
puntualidad de por qué el acto, del sentido último del acto. Si querés, te pones a mirar quién no fue al acto. Una figura muy conocida. Victoria Villarroel. Victoria Villarroel. Hubo otro actor más que no fue al acto. ¿Quién? Santiago Caputo. Santiago Caputo, tenés razón. ¿Esto quiere decir que hay problemas ahí? No abiertamente. Sí, si uno se pone a escarbar por las miradas que tiene Caputo, por las posiciones, por la búsqueda de negociaciones en algunas instancias, yo me atrevo a decir que a Santiago Caputo todo lo que ocurrió en Parque Lezama le pareció pura pérdida. Pero pura. ¿Esto es lectura o es información? Esto es un poco lectura y algo de información de lo que ha ido trascendiendo, porque también es cierto que si alguien conoce esta relación, es Santiago Caputo, porque es el tercero en discordia o el tercero del triángulo. Por lo tanto, sabe que hay matices y hay tensiones donde no le conviene fuerte el poner. momento en la entrevista con Susana Jiménez, cuando Susana Jiménez le dice, bueno, dale, vamos a ver a Messi, la llevamos a Yuyito para que no pase nada. Sí, vamos con Karina, dijo, vamos con el jefe. Sí. Muy fuerte. Y también la foto, ¿no? La foto del acto, el abrazo entre Milei y Karina Milei. Si uno recuerda fotos emblemáticas de un presidente en esas características, no necesariamente eran con su hermana, evidentemente su socia política más importante. Bueno, vamos a detenernos nada, ¿no? en esa instancia cuando decíamos, habló Karina, un acto armado por Karina, centralidad de Karina. ¿Qué buscaba Karina? ¿Cuál fue el acto de Karina? Simplemente te voy a simplificar y vamos a mirar las encuestas. Dos cuestiones. Karina quiso transmitir el mensaje de que la política pasa a través de Karina Milei, no de otra persona. Y el tercer componente, que me parece que es fuerte y esto nos va a servir, la hipótesis de que Karina Milei puede ser candidata. Y la hipótesis de que Karina Milei puede ser candidata tiene prácticamente un destinatario, José Luis Espert. Porque si alguien tiene que ponerse a mirar qué pasa si Karina Milei es candidata, es José Luis Espert, que hasta hace 72 horas era el candidato inevitable de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no podrá decir Karina, si es una elección clave, si es una elección central, por qué no poner el apellido Milei en el distrito donde se resuelve buena parte de la suerte ¿Vos estás pensando electoral? El apellido Milei en provincia de Buenos Aires, Manuel Adorni en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Bien. Y con esto no es presunción. 3 actores vinculados al mundo de La Libertad Avanza me decían que esencialmente lo que dijo con el protagonismo, el discurso y la aparición, no solo plantear que es el jefe en términos políticos, sino también que reabre algo que parecía cerrado, que era su condición eventualmente de ser candidata. Estas cosas también tiene que, si quiere ser candidata, en algún momento tenía que mostrar, tenía que dar un discurso. Se puede hacer, se puede ir ganando tiempo y eventualmente ir viendo a ver cómo mide. ¿Qué estamos viendo Ahora acá? vamos a ver, esto lo publicó UDESA, es el último estudio de Es la Universidad de San Andrés. Universidad de San Andrés, y se hace sistemáticamente el estudio de funcionarios y ministros. Karina tiene el peor indicador Estamos de todos. hablando de valoración. Imagen. Imagen. Imagen, ¿qué opinión? Muy buena, muy buena. Algo buena. Acá está. Algo mala, muy mala. Karina Milei. Está entre los 3 últimos, pero mirá este dato. Entre algo mala y muy mala, estamos hablando de un 45% de una caracterización, de un 55% de una caracterización negativa. 40 de negatividad, muy mala 40%. Es un número muy difícil para ser candidata. Muy difícil para ser candidata. Solo Patricia Bullrich tiene un número similar de 39. Pero si juntás los dos, te da 55. Y si vas a la muy buena, 26. Con esos números es muy difícil ser candidata. Esto es UDESA. Vamos a ver el otro número. Circuitos. Circuito también el último informe. Este estudio está hecho sobre jóvenes de entre 16 y 24 años. Un mercado muy propio del sector libertario. Ahí todavía esta encuesta de Circuito mostraba que el 44% recuerdan o dicen haber votado a Milei. Un porcentaje muy alto. Porque también estaba Bullrich y Massa. No es el balotaje, sino la general. Mira este dato. Esto es... Le pregunta, ¿con qué... Mirada positiva, imagen positiva. No, ¿con qué de estos dirigentes, figuras del gobierno se siente más identificado? ¡Epa! ¡Qué dato este, Es un dato que debe preocupar mucho a quien está al lado. 30%, Patricia Bullrich, 20%. Karina Milei,
9,5, muy abajo. Esto está sobre el universo de los simpatizantes, sus simpatizantes jóvenes de Milei. Karina Milei no genera empatía, solo 1 de cada 10 se siente identificado. Mirá, está en los niveles de Manuel Adorni y está casi en los niveles de Santiago Caputo, que claro. Santiago Caputo hace bueno, culto del con secretismo. un problema, Pablo. Sí. Porque si no se cumple lo que promete Milei, que de acá para adelante lo único que va a haber son buenas noticias, las responsabilidades de todo lo que ocurra va a recaer sobre Karina Milei, sobre Manuel Adorni, que es el que cuenta las cosas, y eventualmente Santiago Caputo. Pero quien se diferencia del gobierno abiertamente es Victoria Villarruel. Bueno, me diste el pie porque otro trabajo de información de opinión pública lo hace la consultora Proyección y es un focus. Y la figura que me dice Santiago Giorgetta, que es uno de los consultores de Proyección, dice: Karina Milei es un satélite negativo. ¿Qué es un satélite negativo? Es aquella gente que ve bien a Milei, empieza a estar disconforme con el gobierno, no quiere atacar a Milei, entonces ataca al entorno. Y cuando ataca al entorno, esencialmente ataca a Karina Milei. Y estas son, en los focus son grupos de gentes que hablan se hacen preguntas. Aparecen en la conversación y estas son algunas de las frases que aparecieron. Lo que no me gusta del gobierno, lo que tiene de malo es Karina. No la votamos ni yo ni nadie. No está preparada, no estudió nada. ¿Qué hacía en Naciones Unidas? Este es un textual de un focus. Sí. Un textual de un focus de votante de La Libertad Avanza de Proyección. Otro. Karina parece que quiere hacer más de lo que sabe. Me parece que no la tendrían que escuchar tanto. Es importante lo que acabas de decir. Esto es dentro de votantes de Milei. Focus group dentro de votantes de Milei. Al final parece que la hermana, Karina, es la que lleva la voz de mando y eso está mal. Si de economía no sabe nada, textuales que aparecen dentro de este estudio cualitativo. Cualitativo, que es un focus group que además no es que los que administran le preguntaron, che, ¿qué opinan de Karina? Son esas conversaciones que hacen y aparece Karina. Por eso es interesante la figura de tener esta idea de satélite negativo. Sí. De la idea de que empieza a ser el imán de los problemas. Es el paso previo a que esa persona empiece a mirar mal al gobierno, a pesar de haber tenido una identidad. Y déjame cerrarte algo con Karina. Hay una gran pregunta con Karina, que fue su aparición del otro día, porque en general los que ejercen el poder de manera no casi secreta de acompañamiento tienen una virtud en eso de no mostrarse. Hay una gran frase de Groucho Marx que conviene a veces mantener el silencio para no confirmar que uno no es lo que todos sospechan que es. Entonces, Karina habla el sábado y si ella tenía el plan de sorprender, produjo el efecto contrario. Gracias, Pablo. Vamos a cerrar este bloque de análisis de lo que pasó el sábado con un trabajo de la gente de Runflas, que se acercó y que preguntó, por supuesto, a simpatizantes de La Libertad Avanza, distintas cuestiones, distintas opiniones, y es interesante ver lo que allí se respondió. Dale. Estamos en Parque Lezama, se cumplen 10 meses del gobierno de Javier Milei y vinimos a preguntarle a la gente qué es lo mejor del gobierno hasta ahora. ¿Cuáles son las mejores medidas que tomó Milei en estos 10 meses de gobierno? No sé. Y yo soy nueva en esto, mucho no tengo para contar. ¿Cuáles son las mejores medidas que tomó Javier Milei en estos 10 meses? No hay problema. No estoy al corriente de todo a nivel nacional. ¿Cuáles son las mejores medidas que tomó Milei en estos 10 meses de gobierno? La privatización. Bueno, bastante. El año pasado pagaba 4.000 pesos de luz y hoy pago 100.000 de luz. Ok, yo creo que los cambios eran necesarios y tenían que ser rápidos. El mes que viene baja el gas. No sabría decirte, pero... Digamos que intención de querer lograrla. A mí me gusta como él habla. Periodistas corruptos, ensobrados, que empezaron a transmitir y le cerramos el orto. Haber desenmascarado a los del ERP y a los montoneros. ¿Acaso seguís siendo montonera, tirabomba? Todo curro, digamos, ¿no? Todo el apoyo popular que tiene.
pero vamos a salir adelante. ¡Pasa si este no es el mejor gobierno de la historia! Dan pena, dan lástima. Vergüenza que... Sí, Pablo. Es bastante llamativo la presentación, porque por lo menos la edición que hacen los Runflas es que muchos de los que fueron a Parque Lezama no encontraban argumentos para sostener al gobierno. Hay una tentación en algunos sectores de creer, digamos, que los que votaron a Milei son todos tontos o no entienden nada. Digo, me parece que hay... Es una subestimación. Y hay un error grave. ahí. ¿Sí? Ahora, este informe que se destaca en esta falta de argumentación, también uno lo puede mirar como una enorme fortaleza de Milei. Es decir, hay sectores que están acompañando sin argumento sólido a un gobierno. Algo hay que ver que hay ahí. Claro. Ha sido de tal dimensión el hartazgo, la insatisfacción, que no la importa el incapacidad de argumento. expresar que no hay argumento. Y no va a aparecer argumento. Si vos no tenés argumento, no va a aparecer un argumento contrario que te debilite ese apoyo. Porque por lo menos acá ni siquiera aparece el argumento de contra la casta, argumento, digamos, que en su momento servía a lo que era distinto. Entonces es casi, y esto lo vamos a decir, como si fueses hincha de Boca, hincha de Central o hincha de Ferro. No tenés demasiados motivos posiblemente y estás ahí. Gracias, Pablo. Cambiamos de página. Algo muy importante. Ustedes saben, se están desarrollando las audiencias del juicio contra quienes intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Por lo menos la autoría material, es decir, quienes se organizaron para ese día ir a ese lugar y efectivamente presionar el gatillo. ¿De qué se trata? ¿Qué es, Irina, un delito imposible? Que entiendo es lo que argumenta la defensa de Sabac Montiel. La semana pasada hubo durante la audiencia, una audiencia que finalmente no pudimos terminar de ver por YouTube, te cuento, porque se estaba exhibiendo un arma y YouTube cortó la transmisión. Así que te la voy a contar yo, justamente por esa razón y porque algo pude rescatar de lo que allí finalmente se vio. La defensa de Sabac Montiel por primera vez jugó fuerte a intentar demostrar que en realidad el delito, es decir, el homicidio que pretendía cometer Fernando Sabac Montiel, matar a Cristina Fernández de Kirchner, nunca se podía haber cometido. ¿Por qué? Porque según la defensora oficial de Sabac Montiel, en realidad el arma no estaba en condiciones en ese momento de ser disparada. Hay distintas cuestiones que ponen en discusión distintos aspectos de los peritajes que se hicieron, que ponen en discusión esto que dice la abogada, la defensora oficial, Fernanda López Puleyo, que la verdad que hay que decir que jugó fuerte con esto porque lo hizo con imágenes y todo en el momento, tratando de demostrar, porque ella dice dos cosas. Una sabía... Sí, imágenes del arma, mostraba cómo estaba trabada el arma eventualmente y por qué no salió el disparo. Sí, ahora vamos a ver alguna de estas cosas. Sí. Pero te explico, principalmente ella se basaba en dos cuestiones. Una que ya sabíamos, que es que en el momento en que Sabac Montiel intentó disparar, porque hay muchas personas que que escucharon cómo presionó el gatillo, no había una bala en la recámara del arma, de la Versa calibre 32 que tenía él en ese momento. Perdóname, ¿qué estamos viendo? Así explicamos lo que estamos compartiendo ahora. Estamos viendo un momento de la audiencia de la semana pasada en donde uno de los peritos está haciendo una demostración de cómo se monta el arma. El arma que están utilizando está explicando cómo se monta el arma. Bien. Exactamente. Él está mostrando cómo se monta el arma, se lo pidió la Fiscalía para tratar de entender el mecanismo. Fue un momento interesante y además llamativo porque es el arma original la que están utilizando en esa escena. ¿Ese arma que tiene el perito es el arma que usó Sabac Montiel? Exactamente, es el arma original, sí. Claro, muy fuerte, muy tenso. Sí, es muy fuerte. Se produjo un momento raro porque además te imaginas que en el momento alguno decía, bueno, pero el arma está cargada o no está cargada, ¿no? El perito tuvo que aclarar, ¿no? Mostró el arma hacia abajo, diciendo que no, que el arma no estaba cargada y que igual siempre en los peritajes la ponen hacia abajo para que no haya peligro para nada. Y de todas maneras que era la primera vez que le pasaba de tener que mostrar ante un tribunal esta cuestión. Retomo porque te corrí un poquito para explicar las imágenes. O sea, el delito imposible, dice quien defiende a Sabac Montiel, dice, era imposible cometer el delito porque no había una bala en la recámara. ¿Y eso vale o no vale como argumento? Ese es un argumento. El otro argumento que da, y que es más novedoso la defensora, es que en realidad ella ve en las filmaciones que el cargador estaba movido.
Entonces era imposible que ese arma disparara, ¿no? Bueno, yo primero quiero que escuches, yo te voy a explicar si es posible o no es posible, pero me gustaría que escuches a los peritos que declararon ahí y que explicaron lo que ellos analizaron, porque ellos hicieron varias pruebas y una de ellas fue muy importante, que fue la prueba de si el arma disparaba o no disparaba. Así que escuchamos a uno de los peritos cómo explica la conclusión a la que llegaron. Dale. Refirió que el arma se disparó 50 veces para probar su aptitud. Eso es así, ¿no? Sí, doctor, exactamente 50 cartuchos de balas se utilizaron para hacer la prueba de aptitud y funcionamiento. ¿Y en los 50 cartuchos? Perdón. Sí. Y uno de unidad, se disparó 51 veces. Bien, y de esas 51 veces que usted disparó, ¿en todas salió la bala? Sí, técnicamente deberíamos decir que se disparó y salió el proyectil eyectado. La vaina servida fue expulsada, o sea que el mecanismo de autocarga funcionó correctamente y en ningún momento hubo ningún tipo de falla ni encasquillamiento. Si se refiere a que el arma es apta, sí, el arma es apta para producir disparos, perfectamente. ¿Por qué esto era importante? Dijo, sí, la disparamos 50 veces y funcionó. ¿Por qué esto era importante, Irina? Bueno, esto es importante porque tenés un perito diciendo, esa arma la utilizamos, la disparamos 50 veces. Una de las veces incluso utilizaron una de las balas que estaba en el cargador. Había 5 balas en el cargador. Bueno, este es un aspecto importante. Después hay otro que es sobre el cargador, que esto fue lo más polémico y lo menos conocido. Vamos a escuchar cuando la defensora le pregunta a uno de los peritos a ver qué ves del cargador, si efectivamente estaba corrido fuera del lugar. Es el perito que estuvo en el lugar del hecho y que examinó el arma. Dale. ¿Cómo ve la posición del cargador en esa captura? Colocado dentro del arma. Está introducido dentro de la empuñadura. Bien. Está introducido... Usted se refiere a si está totalmente introducido, ¿no? Exactamente. Por esta imagen no llego a verlo correctamente. Bueno. No puedo apreciarlo correctamente. Lo veo en la base del cargador, ¿sí? En la posición que tiene que estar introducido en el arma. Y recuerdo que cuando yo presioné el tetón de retén del cargador, salió expulsado, exactamente. Estaba retenida, porque desde el momento que yo tomo el arma hasta el momento que la verifico visualmente y la llevo hacia el papel, creo que había prolongado ahí el papel, el cargador en todo momento estuvo colocado, no hubo manipulación, digamos, que se soltara o que yo hubiera hecho para que el cargador estuviera así. Vuelvo a ver si entendí bien. Lo que la defensa dice es no, pero no estaba bien puesto el cargador o eventualmente no se puede certificar que el cargador estuviera bien puesto, entonces evidentemente ese arma no estaba habilitada para matar, por lo tanto el delito era imposible. ¿Entendiste bien? El tema es si estaba correcto el razonamiento, ¿no? Claro. Buscando un poco de antecedentes, en la propia causa encontré un fallo de la Cámara Federal de una sala, además, la sala 1, que nadie puede decir que sea kirchnerista, que rechaza un planteo de uno de los acusados de otro, de Gabriel Carrizo, diciendo no, esto estaba bien lo que está planteando. Planteaba la cuestión del delito imposible, justamente diciendo que no había una bala en la recámara. Y ahí es muy interesante también lo que trajo la querella, no solamente la Cámara. ¿Qué sería un delito imposible? Claro. Un ejemplo de un delito imposible es que no salió esa bala, que andaba mal un resorte, porque también esa es otra cuestión, ¿no? Sí. Y que justo de casualidad Sabac Montiel por ahí estaba nervioso. Bueno, la Cámara dijo, bueno, por ahí estaba nervioso y no gatilló bien. Y por ahí, en el momento que intentaba acomodar el arma, lo agarró la militancia. ¿Y entonces qué sería decir un delito imposible? Bueno, un delito imposible, por ejemplo, sería intentar matar a un muerto. Eso sería un delito imposible. A ese nivel de imposibilidad y estamos claro, hablando. eso sería un delito imposible. Un delito imposible sería intentar cometer un homicidio con un arma de juguete. Eso sería un delito imposible. Bien. O intentar que interrumpa un embarazo a una mujer que no está embarazada. Eso sería un delito imposible. Como argumento es bastante poco feliz, digamos, lo que está intentando la defensa. Es poco feliz, sí, pero es jurídicamente válido. Es una carta que ponen sobre la mesa. Bien. Vos sos defensora de Sabac Montiel, una persona que está confesa, además, que dijo, sí, yo la quise matar. Claro.
¿no? Entonces, ¿qué haces como defensa de ese hombre al que tenés que defender? Porque además es una defensora oficial, ¿no? Bueno, ella está buscando los argumentos. Esos son los argumentos que está buscando ella. Bueno, entonces trae esta teoría. Creativa. Bien. Gracias, Irina. Sí, dice creativa Ibáñez, pero te digo que algunos sacan esta cosita, este tipo de cosas cada tanto. La audiencia fue muy interesante, pero YouTube no dejó que la vieran todo Gracias, el mundo. Iri. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensé en gas argentino, pensé en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Nos vamos a la tanda. Al regresar vamos a revisar otra vez con Hernán Lecher algunos de los números que el gobierno y el presidente repite insistentemente, a ver qué hay detrás de todo eso, efectivamente, y ya nos vamos a ir metiendo en algo que será el centro político de esta semana y tiene que ver con la marcha universitaria del próximo miércoles, con declaraciones de funcionarios del gobierno que me da la sensación no han hecho otra cosa que incentivar aún más esa movilización. Tanda y estamos con todo esto. Bueno, una explicación muy rápida para lo que viene a continuación, sobre todo si en casa no hay chiquilines. Los de Hernán ya están grandes, probablemente algo te habrás olvidado, no sé. Bueno. Del juego acá está y acá no está, que es lo que vamos a ver a continuación. Básicamente es así. Acá está, acá no está, o dónde está y dónde está, ¿no? Y acá está. Y efectivamente ahí los chicos y las chicas, que sé lo que les llama la explicación, dónde está, acá está, y genera mucha gracia, en general mucha atención en los pibes y las pibas. ¿Está bien? Sí, cuando Marquitos y Agustín eran chicos les jugaba eso. Por y era una supuesto. especie de, me escondo, esta parte no la ves. Claro. ¿No? Bueno, Milei un poco juega eso, te muestra algunas cositas, pero se ve que otras cositas no te las muestra. Vamos a arrancar con la pregunta, ¿dónde está? Bueno, y tenemos referencias muy habituales del presidente Javier Milei. A ver las que recuerdo. ¿Qué es este dólar por 3? Esa es la jubilación en dólares al CCL. Claro, tu poder de compra medio que no mejoró. Pero al menos, según el presidente, el CCL está genial. O sea, acá Se dice las multiplicó por jubilaciones en dólares se multiplicaron Sí. por 3, todo debe ser felicidad, solamente que no lo entiende. Este 5%... Y también las jubilaciones ahora en pesos. Según el Milei, no lo vamos a discutir ahora, Sí. pero según Milei, también le han ganado a la inflación al menos 5 puntos. El 17.000% es un clásico Bueno, ya. lo hablamos hace un rato. Es a lo la que inflación, cabalgaba la inflación en el respecto del gobierno anterior. el déficit cero, Claro. como la gran virtud El equilibrio fiscal, de muy este bien. momento. Y el 95% que también lo escuchábamos más temprano, Sí. a cuánto hubiese ido la inflación si se hubiese producido este escenario del 17.000%. Bueno, esto es todo el discurso del sábado, lo que escuchaste ayer. Milei lo repite. Vos decís, bueno, acá está. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está el Evidentemente resto? Acá no, acá está. Acá está el Muy bien. resto. Está el resto, aparece, ¿eh? A Bueno, ver. acá tenemos, mira, 12.000 pymes menos. A esta altura del partido, 12.000 pymes menos. Menos 15%, ¿qué es esto? ¿Cuántas tuvo de destrucción de pymes el gobierno de Mauricio Macri en cuánto tiempo? 25 en 4 años. 25.000 en 4 años. Íbamos 12.000 en 10 meses. Nada, eso. Haz el cálculo. 15% caída de los salarios Sí. en términos de promedio. También, dato que salió hace muy poquitito. Y si querés te agrego los puestos de trabajo perdidos. Casi 360.000. En el dato de empleo, honestidad intelectual necesaria, el gobierno viene diciendo, bueno, pero le vienen ganando, en los últimos meses le viene ganando el salario a la inflación. E imagino que a lo que nos llevas a pensar es, bueno, pero ¿cuánto tenés de pérdida como para que eso sea un dato realmente positivo? Sí, bueno, en realidad este es el cálculo que alguna vez charlamos acá. Si tomo los últimos 6 meses, Sí. bueno, queda un poquitito. Si tomo desde enero, me olvido de diciembre, Claro. con el impacto que significó. Claro. Bueno, claro, El zafo VAR, ahí. acá pide VAR, sí, muy Pide bien. VAR. Bueno, y acá tenemos 52,9% de pobreza y le hicimos número con el 18 de indigencia. De indigencia, Es un poquito más. 18,1, Calculaste pero abajo. no Bien. importa, se lo hicimos redondo. Todas estas cosas que efectivamente están viviendo ¿Dónde la está? Argentina. Acá está. ¿Dónde está? Acá Muy está. bien. Y te traje algunos datos adicionales para complementarte lo que no se ve, porque estás tapándote los ojos o Sí. están intentando taparte los ojos, pero que salieron estos días. Mira, hoy abrí el diario. Las primeras 3 están
en el diario de hoy a la mañana, y por eso dijimos, vamos a hacerlo. Sueldos. Las empresas recortarán aún más los aumentos salariales y hay incertidumbre para el 2025. Bueno. Pero no era que los salarios le iban a ganar la inflación, que estaba yendo todo bárbaro y demás. Bueno, seria preocupación respecto de esto porque recortaron 6 puntos las proyecciones de incrementos salariales para este año. Y esto tiene que ver con algo que está sucediendo, que es a los empleados públicos les ofrecen 1% de incremento de acá a fin de año, pero también la Secretaría de Trabajo se da vuelta y le dice a los privados, ofrezcan lo mismo, ofrezcan lo mismo. Te cuento otra también del día de hoy. Fíjate, la inversión se derrumbó 26% en agosto. Viste que te mostraban los datos de julio, pim pam pum, que todo andaba fantástico, porque había hecho este rebotecito de acá. Sí. Mirá cómo se volvió a caer. Agosto es prácticamente el peor mes de este año. Y la llegada de las inversiones, recordemos, es de alguna manera lo más esperado de la solución para sí, muchos no estaría problemas. pasando. Antes te conté lo de Petronas. Sí. Bueno, no está acá porque no es que vino y se fue, o digamos, claro, dejó nunca de estar. llegó. Pero, claro, nunca llegó. Pero la caída de la inversión, ¿qué podemos leer de acá? Bueno, que la verdad el sector empresario, por ahora, no apuesta a que la economía vaya a crecer y por lo tanto no está poniendo la suya, digamos, por decirlo de manera sencilla. Pasamos a la siguiente. Todo esto el día de hoy, fiebre de promociones y descuentos en productos de consumo masivo. Decís, bueno, buenísimo, voy al supermercado. Sí, sí. ¿Pero por qué? Por la caída fenomenal del consumo. Ahí dice, obedece a la caída que en agosto llegó al 17,2%. Sí, y lo que sigue es muy interesante. Industrias y comercios se unen a bancos para tratar de mitigar lo que está pasando. Tremendo. La caída, bueno, estaban las promociones y demás, pero el dato es básicamente la caída del consumo. De estos últimos días, esta no es de hoy, pero hace 2 o 3 días. Venden menos, pero facturan más. El llamativo presente de las farmacias. Yo le podría tachar farmacia en realidad y diría más bien laboratorio, pero al fin y al cabo la gente consume menos medicamentos, pero no es que le va mal al sector. No le va mal al sector. Le rosqueaste los precios. Los incrementos, de hecho, me los facturas anoté, de los medicamentos en promedio 210%. Muy por encima de los salarios, que están orillando el 100% desde noviembre del año pasado en adelante. Mira este dato, dame un cachito acá. Es un intendente por los medicamentos. El mostrador de las farmacias es el muro de los lamentos. Tremendo. Si llega la gente a buscar un remedio con toda la angustia y la preocupación que eso genera, y cuando llega el ticket, ahí aparecen los lamentos de no poder llevar lo que necesitan, digamos, ¿no? O lo que les fue recetado. ¿Qué más? Y finalmente, algo que va a pasar en el día de mañana, estoy bien, tiene que ver con la reducción del precio de la nafta. Si mostramos la placa que sigue, efectivamente, esta noticia es de hoy, YPF confirmó la baja de precios, pero por la devaluación de impuestos se sentirá menos en los surtidores. Muy importante esto, porque ¿qué ha pasado en la Argentina? En la Argentina creo que tenemos la placa, te la quiero mostrar con números, porque esto es tremendo. ¿Qué pasó? Bueno, se liberalizaron los precios, la mayoría de los precios, bueno, entre ellos las naftas. Decís, y ahora el gobierno dice con bombos y platillos, estamos bajando entre 1 y 3% el precio de los combustibles. ¿Qué pasó en realidad? A ver. Desde que asumió el gobierno. Bueno, fíjate, te había traído otra en bastones, pero de 2.80 el precio de la super se fue a 1.059. Tremendo, el incremento es de el 280%. Entre febrero o diciembre del 23 hasta, claro, diciembre del 23. Noviembre del 23, para ser preciso, contra el valor a septiembre. ¿Bien? ¿Y a cuánto baja? De 1.059 a 1.043. ¿Bien? No es la muy curva, significativo, ¿no? Sube y apenas se mueve. Sí. Es decir, cuando aumentó el precio internacional, todo a precio. Cuando bajó, vemos un poquito. Porque acá te traje el otro dato bien importante. En realidad, ¿qué es la línea naranja, Hernán? Es la evolución del precio de la nafta según el precio internacional de lo que se llama petróleo Brent. Deberías bajar a 9.42, no a 1.043. ¿Por qué baja 1% si en realidad el precio internacional bajó 11%? Considerando incluso el tipo de cambio. Sí. Bueno. El gobierno dice por la inflación y el crawling peg. Sí, en realidad incluido el crawling peg está acá. Lo único que me podés descontar es el 1% del impuesto. Nada más. Hay un 10% que pasó a engrosar. Y además vuelve a decir, de la ¿no? Que empresa. nadie moleste a nadie, dijo Marín, el titular de YPF. Si el precio internacional bajará, pero si sube, agárrate, Catalina. Sí, me da es la una impresión. decisión política. Claro, pero si sube, sube. Pero si baja, vemos. Pero si baja, vemos. Bueno, el acá está y el acá. El dónde está y el acá está del gobierno de Javier Milei en Hernán Lecher.
Nos vamos a ir a las... Todo confluye en el problema universitario. La movilización del próximo miércoles es por el financiamiento de las universidades nacionales, financiamiento de las universidades públicas. ¿Qué está directamente vinculado con esto? La ciencia y la tecnología desde ya. Hoy escuchaba a un rector de una universidad que decía esto de creer que los presupuestos universitarios están destinados únicamente a lo salarial y eventualmente relacionado con la cantidad de estudiantes es incorrecto porque hay una enorme cantidad de becas y de distintas políticas que hacen a la promoción de la ciencia y la tecnología. Claudio Martínez, muy viralizado, muy difundido en redes sociales, se ha puesto al hombro, productor general de nuestro programa, pero uno de los divulgadores o ha generado programas de divulgación científica de los más exitosos en el último tiempo, nos habla en cada capítulo de distintos temas. En este caso se mete con la inteligencia artificial, lo compartimos. Sacátelo de la cabeza. La inteligencia artificial no es peligrosa. El peligro son las corporaciones. El mismo problema de siempre, la ambición desmedida de unos pocos poderosos. La inteligencia artificial puede ser una herramienta maravillosa, pero depende de quienes la controlan. Si la herramienta está en muy poquitas manos con el único objetivo de ganar dinero o si somos capaces de crear una gobernanza global que garantice la calidad de vida para todos los ciudadanos del mundo. Las corporaciones y los gobiernos que la controlan tienen el poder de filtrar y manipular la información. Esto puede llevar a la creación de burbujas donde solo se presenta información que confirma sesgos preexistentes, es decir, se afianzan los prejuicios. Así se limita la capacidad de las personas para tener una visión completa y equilibrada de la realidad. Pero hay otro problema. La inteligencia artificial tiene la capacidad de modelar las emociones y el comportamiento de las personas. ¿Cómo? Manipulando los datos se puede conseguir que las personas ya no sean dueñas de sus decisiones ni de sus emociones. Son dirigidas por sistemas que conocen y explotan sus vulnerabilidades. Y el problema adicional es que todo ese poder está en muy pocas manos. Los monopolios tecnológicos no solo tienen el dominio del mercado, sino que tienen una influencia desproporcionada sobre el pensamiento y sobre la vida de la gente. Si se controla el pensamiento, se controla la narrativa pública. Y adivina a quiénes les encanta controlar la narrativa. Adivinaste. A los dictadores. A los que llegan por los votos o sin los votos. Con el control de la tecnología, ellos pueden oprimir a la población. Pero volvamos al principio. Rebobina. La inteligencia artificial no es peligrosa. El peligro son las corporaciones. O dicho de otro modo, son las corporaciones, estúpido. Estaba pensando qué interesantes son esas discusiones si efectivamente fueran el eje del asunto. Ahora, cuando no tenés universidad pública, cuando está desfinanciada, campo mucho más fértil, digamos, ¿no? Para los sectores privados, para dominar eventualmente el destino o el camino que tengan estos avances tecnológicos tan importantes. Nos vamos a meter en el tema de la semana, el acontecimiento político de la semana, sin duda si tiene que ver con la marcha universitaria del próximo miércoles, tratando de recuperar un poco el aura de lo que fue la del 23 de abril, que generó, por supuesto, mucha presencia allí en la Plaza de Mayo. Esta vez será al Congreso Nacional y están con nosotros Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas, ella es de la Cámpora, y Martín Roel, presidente del Centro de Estudiantes de Económicas de la Unión Cívica Radical. Julia, Martín, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mucho Bienvenida, gusto. bienvenido. Gracias. Buenas noches. ¿Escucharon? Me imagino que sí. Al secretario de Educación Torrendel en las últimas horas tratando de, uno intuye, deslegitimar el reclamo universitario. Vamos a compartirlo nuevamente y a ver qué piensan presidente y presidenta del Centro de Estudiantes. Dale. Que hay en universidades nacionales, no sabemos si están inscritos en alguna materia. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? Exacto, hay 600.000 alumnos en las universidades nacionales aproximadamente, que no sabemos si están inscritos en alguna materia o no. Inventar alumnos es un tema que tiene más o menos 200 años.
¿Por qué? Porque efectivamente la multiplicación de los cargos docentes, etcétera, tiene que ver con eso. Entonces, ha pasado en las escuelas primarias, secundarias y también puede estar pasando en las universidades. Sobre todo cuando hay facultades que empiezan a perder alumnos, a veces ni siquiera se inventan, simplemente continúan una gran cantidad de docentes y vos cuando contás el promedio resulta que tenés un promedio de 10, 15 alumnos por aula. Sobre cómo era el sistema universitario hace 200 años, me parece que podemos perdonarlo al secretario de Educación. Pero Julia, ¿cómo se recibió esto a pocas horas de la marcha del miércoles? Me parece que es claramente un intento no solamente de provocación, sino también de ver cómo se ve a la comunidad de cara a esta marcha, ¿no? En un contexto en el que estamos recibiendo ataques continuamente y que tenemos que estar muy firmemente defendiendo nuestros derechos por sobre los cuales quieren avanzar, me parece que este tipo de cosas no solamente tiene que hacernos enojar, sino que tiene que motivarnos a hacer muchos más en las calles, porque evidentemente les da miedo, ¿no?, lo que podamos hacerles y esta presión en conjunto. Martín, ¿coincidís con que el gobierno está muy preocupado por la marcha del miércoles? Tal cual, coincido, creo que bien lo decías vos al comienzo. Es un intento de alguna manera deslegitimar la marcha, sobre todo, bueno, teniendo el antecedente, ¿no?, de lo que fue la marcha del 23 de abril, una marcha multitudinaria, donde no solamente participamos los actores que formamos parte del día a día, estudiantes, docentes, no docentes, graduados, sino la sociedad en su conjunto. Y con respecto a los dichos que decía el secretario de Educación, también es falso, porque es información a la que tiene acceso el Ministerio de Capital Humano en cuanto al nombre, al apellido, al DNI, a la información de cada estudiante y la asignatura. Y si hay algo que no estaría funcionando, es hacer una denuncia a la institución y a la persona que estaría, digamos, falsificando o adulterando esta información que yo menciono. Recordemos el espíritu del reclamo. Tiene que ver con salarios de docentes y no docentes, que tiene un atraso de ¿cuánto? Actualmente la pérdida de poder adquisitivo de salarios docentes y no docentes es aproximadamente del 30%, pero el reclamo viene en base a que las universidades no funcionan solamente porque se pueda prender la luz, como se nos quiso decir en abril de este año, sino que también funcionan porque los trabajadores de las universidades pueden llegar a ellas, pueden llegar a dar clases y nosotros también podemos tomar las clases en la misma, si no realmente ninguna universidad funciona sin ninguna de estas partes de la comunidad educativa. ¿Cómo es el clima hacia adentro en la comunidad educativa en general, en estudiantes en particular, Martín? Bueno, yo agregando un poco también a lo que decía Julia, también la consigna de la marcha no es el ir a exigir que no se vete la ley, porque bueno, ya el mismo presidente anunció... Todavía no está el veto, ¿no? No está el veto. Todavía no sabemos nada. Sí, el presidente lo anunció varias veces que iba a vetar la ley. Yo creo que están un poquito ahí jugando con los números, analizando qué hacer. Pero más allá de eso, es también el pedirle al Congreso, a nuestros representantes, que defiendan la educación pública. ¿Por qué creen que todavía no vetó el gobierno? Pablo, si tenés información, dale también. ¿Por qué creen que no vetó todavía el presidente el proyecto? Y yo creo que hay un poco de un juego de estar hasta último momento, porque recordemos que tiene hasta el jueves, o sea, un día después de la marcha, para vetarlo si así lo quisiese hacer, también para no seguir fomentando una marcha que tiene una clara consigna, que es que si hay veto, hay marcha. O sea, la comunidad en su conjunto es muy contundente que frente a esta actitud, que es francamente inconstitucional por parte del presidente nacional, la comunidad educativa no solamente la rechaza, sino que se va a movilizar contundentemente y va a reclamar por todo el presupuesto que todavía nos falta. No moviliza solo la comunidad universitaria, ¿no? ¿Hay otros sectores que están acompañando? Exactamente. Y algo con respecto a la anterior pregunta, justo me... Pobre Martín, siempre le clavo la pregunta de Julia, la respuesta de Julia como si fuera de él. Sí, dale. No, pero me quedé justo pensando en lo que decías, ¿no? De cómo se vive el clima adentro también de cada una de las facultades. Y bueno, creo que nosotros también tenemos... en cuanto a los medios de difusión, ¿no? Estamos pasando por las aulas, difundiendo en cada una de las carteleras, también en las redes sociales, que hoy por hoy son una herramienta fundamental, ¿no?, a la hora de difundir. Y también algo importante que es concientizar. Concientizar, visibilizar la situación a la sociedad, que pasa en muchos casos, están confundidas porque piensan que lo que pasó en la marcha del 23 de abril, cuando el gobierno nacional, al ver esa convocatoria, esa masividad, decidió actualizar los gastos de funcionamiento, la sociedad pensó que se solucionó. Estaba resuelto el problema. ¿Y ahora qué reclaman? Ese es un buen punto, Martín, porque uno imagina personas que están todos los días tratando de pagar las cuentas, organizar su vida familiar,
y escucha que el secretario de Educación dice, bueno, en realidad están inflando los números y simulan estudiantes para aumentar el presupuesto. Desde las universidades nacionales dicen, no, eso no se realiza de esa manera, hay un atraso salarial. El gobierno que dice, bueno, pero hicimos una oferta la semana pasada que no la aceptaron porque la marcha es política. La sociedad puede estar muy confundida sobre esto. ¿Cómo analizan eso ustedes? Yo creo que hay varios puntos de lo que mencionás. En primer lugar, que la oferta que se hizo es realmente una vergüenza, es un aumento que es mínimo respecto a los salarios y que de ninguna manera se acerca al reclamo salarial que están haciendo los trabajadores hoy de la universidad. Entonces, esto pesa muchísimo, pero también me parece que pesa que es un reclamo en conjunto de la sociedad. O sea, de la misma manera que en abril nos movilizamos más que las comunidades educativas, sino también las familias y también toda persona que piensa en algún momento que la educación pública funciona como una herramienta de ascenso social o como un sueño siquiera al cual todos deseamos no solamente nosotros acceder, sino nuestros hijos, nuestros familiares, de cada uno, que realmente se torna bastante imposible si pensamos que en algún momento estas universidades pueden dejar de tener el presupuesto para funcionar. Entonces el reclamo tiene que ser conjunto porque es una de las estrategias que hoy tiene el gobierno nacional, que es atacar a cada sector por separado, ¿no? Lo vemos también con los jubilados, lo vemos con la educación, lo vemos en todos los sectores que pretenden ir atacando a cada uno por partes, en gran medida también para desestabilizar y para sacarle fuerza a los reclamos. Y para mí hay algo que es re importante de entender, es que toda la sociedad en su conjunto debe movilizarse por cada uno de estos reclamos, porque si no nos logran acostumbrar a vivir con cada vez menos y a vivir cada vez más incómodos, que es genuinamente lo que no queremos que consigan, porque es en unidad y es con todos los sectores que vamos a conseguir cada uno de estos reclamos. Martín. Sí, coincido y creo que también la situación es un poco desesperante, porque si uno se pone a analizar un poco los números, el 60% de los no docentes hoy por hoy están por debajo de la línea de la pobreza. Y el 85% de los docentes están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿a qué viene esta ley? Bueno, la ley de financiamiento universitario, a poder lograr esa recomposición salarial para los docentes y no docentes. Pero como bien decías al comienzo, no solamente quedarnos con eso. Por eso también a la actualización de los fondos universitarios, mismo también a poder seguir invirtiendo en ciencia, en investigación. De hecho, los países más desarrollados invierten muchísimo en educación, justamente en educación pública, para poder progresar como país, para también poder desarrollarse como sociedad. Y es lo que también estamos pidiendo, ¿no? Y perdón, ¿y por qué piensan que está este ataque tan directo, ¿no? a la ciencia, a la educación y a todo lo que tenga que ver con la construcción también del conocimiento? Bueno, si querés te respondo primero por lo de la ciencia y la educación. Esto lo venimos viendo desde que Milei asumió el gobierno, desde enero que estamos reclamando por la publicación de los órdenes de mérito, por la asignación de las becas CONICET. Semana a semana, la verdad que las noticias que íbamos recibiendo en el sector fueron peores, hasta que hace poquito recibimos la noticia de que las becas agencia no van a estar más financiadas, por lo tanto las investigaciones, tanto las que se están realizando como las que van a realizarse, hoy no cuentan con presupuesto para funcionar. Esto es una situación sumamente preocupante y que también implica que todos los investigadores que hoy están haciendo ciencia en nuestro país o que también queremos hacerlo, no vemos un futuro. ¿Pero es desconocimiento de la gestión o es algo más? No, yo creo que es un plan sistemático que ya lo vimos, porque en gran medida lo que pretende sostener este déficit trucho, de que no se gaste más de lo que se recauda, que es imposible de sostener, porque ¿cómo vas a recaudar si no estás invirtiendo en las investigaciones que te van a hacer ser un país desarrollado, con ciencia, que apueste también al desarrollo de lo nacional? Sin ir más lejos, en este país que tenemos tanta industria del agro, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se estuvo investigando para tener las semillas resistentes a la sequía. Entonces, si vos tenés un problema que además afecta a todo el país y a toda tu economía, ¿cómo no estás investigando en cosas que podrían solucionarlo? ¿Hernán? Sí, los escuchaba un poco en esta, vinculación que hacían respecto del hecho del recorte o el veto a los jubilados y lo que tenía que ver también con la situación universitaria. Ahora, a todas luces, cuando se discutió la cuestión universitaria y hubo una movilización, el gobierno retrocedió, pero con los jubilados no, porque de hecho la movilización masiva fue mucho menos significativa. ¿Por qué creen? Pienso en sus compañeros. ¿Por qué tal vez se movilizan el miércoles, pero no se movilizan por los jubilados?
Y a mí genuinamente, me respondo cortito y lo dejo responder. No, está bien. Genuinamente me preocupa, me parece que es una situación que como jóvenes tenemos que no solamente poder identificar, sino también poder revertir en gran medida, que es la del individualismo y la antipolítica y pensar que cada uno se va a salvar solo, que es realmente imposible de imaginar, sino que es mediante la organización colectiva que podemos salir adelante en cada uno de esos reclamos. A mí la verdad me apena mucho. Yo también me quedé con justo la respuesta ahí a la pregunta, que también soy conciso, creo que tiene que ver con una cuestión ideológica, ¿no? Digo, porque está bien, si queremos déficit cero, digo, uno sabe que uno no puede gastar más de lo que ingresa. Ahora, ¿a costa de qué? A costa del ajuste de los jubilados, a costa del ajuste de las universidades. Entonces, yo creo que ahí va la respuesta a lo que vos preguntabas. Y con respecto a lo que vos decías, sí, yo coincido con lo que decía Julia. Tiene que ser un reclamo colectivo y bueno, particularmente nosotros desde la Federación Universitaria de Buenos Aires marchamos, justamente cuando se trató. Y también pienso que, bueno, nosotros también como representantes de la comunidad estudiantil, a ella por ahí le pasa en exactas, también en económicas, de también dar esta difusión a lo que viene pasando por fuera de la facultad, ¿no? Con todas las problemáticas vinculadas a la realidad, claro. y que nos unamos en el reclamo con los jubilados, en el tema de las universidades. No, lo que va a ocurrir es que Un minuto, la Paulín, movilización del miércoles, el tiempo va a empezar a correr el jueves, porque la decisión del gobierno es todavía vetar, y ahí se va a empezar a definir a ver si efectivamente los 87 que le blindaron el veto de los jubilados, buena medida de eso se va a poner en dimensión el miércoles. Si vuelven a convertirse en héroes, digamos. Para saber además si esos 87 que estuvieron en esa instancia van a poder sostener ese nivel de acuerdo para la próxima instancia de un veto que hoy por hoy a mí me dicen que está firmado. Hay una diferencia con los plazos, porque hay que ver cuándo lo mandó el Congreso y a partir de ahí corren los 10 días. Alguien decía que era el 30, ahora dicen que es el jueves. La cuestión es que la decisión está, la dimensión política se va a terminar. Hasta donde vos sabés, el gobierno no está evaluando otra cosa que no sea el veto total. Por ahora no. Julia Martín, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Por favor. Que esté muy bien. Bueno, nos estamos despidiendo. Llega Babi Echecopar para hacer Basta Babi a continuación en A24. Nosotros mañana retomamos QR a las 9 de la noche. Gracias, Paulín. Chau, Hernán. Nos vemos. Abrazo grande, Iri. Quédense con Babi Echecopar. Por supuesto, nos vamos como llegamos, con la voz del día. Todos los partidos políticos han llevado micros a los actos de gente que vive en el fondo de La Matanza, o que vive en el fondo de Moreno, o que vive en Florencio Varela. El tema es si vos arrías a la gente pagándole, metiéndole un choripán, o si es gente que va convencida. ¿Viste dónde ibas a hacer la inversión? Sí. Bueno, no, hacela 600 kilómetros más al sur, porque no me gusta ese gobernador y el otro sí. Yo me imagino a los pibes de Petronas diciendo, escúchame, trae al analista político más estúpido que haya en la Argentina. Lo consiguen. Y le pregunta, che, si a Milei le va mal, ¿quién gana? Y puede ser Axel. Ah, el que le acabamos de sacar la inversión. Y quiero que le quede bien claro una cosa. Los hermanos Milei, las promesas que se hacen se cumplen. La realidad es que de un personaje que hizo campaña y toda su figura política denostando a las y los trabajadores del Estado, hablando que eran ñoquis, que eran inútiles y demás, apenas asume a una cartera, hace este tipo de contrataciones con beneficios a los propios. Si vos querés competencia, no iban a buscar rentabilidad, te van a volar las troncales. Bariloche, Salta, Iguazú. Catamarca, despedite. La Pampa, despedite. Chubut, vamos viendo. Es de una miopía, es no entender el país. Mientras tanto, les mando un saludo a todos los econochantas, modelos mandriles. Creo que es un buen momento, no estoy tan segura. Yo siento, por eso estoy haciendo este disco, que es un buen momento para no amedrentarse y para que los artistas que tengan ganas saquen eso que tienen para decir, revelarse un poquito.